¿Cómo te va, Gustavo? Buenas tardes. Y muy triste y muy tocado, porque además me ha tocado tener que contarle al Negro Oro. Se sorprendió muchísimo. Si bien habíamos hablado en los últimos días y habíamos intercambiado alguna información privada de la que no puedo contar y de la que no voy a hablar, apenas tuve la confirmación de la partida de Jorge, le dije al Negro y no sé, creo que se cayó al piso. Tremendo, tremendo, porque aparte sí, eran muy amigos, muy cercanos, por trabajo, pero también en lo personal. Había estado muy pendiente de él y de su salud en los últimos tiempos. Quiero recorrer algunos de los momentos de ese último encuentro con vos, Gustavo, pero déjame porque también la información está en desarrollo y hay confirmación de dónde va a ser el último adiós. A Jorge Lanata en la legislatura porteña, es la información que está trascendiendo, y me cuentan que evidentemente dentro del nosocomio es puro dolor. Cuando le preguntaba a esta fuente si iba a haber algún tipo de comunicado, que es lo que se está esperando, un comunicado de la familia básicamente, por el momento me dicen es puro dolor, se confirma que va a ser velado Jorge Lanata en la legislatura porteña, así que esa es la información de último momento, Bobby. Bien, esa confirmación. Y decime de aquel último encuentro, Gustavo, ¿cuándo fue? ¿Cómo lo viste? Yo recuerdo que hablábamos hace un tiempito con vos de esto y te emocionabas, te conmovías, porque hubo cosas que... No, porque no lo vi bien. Claro. No lo vi bien y armamos el móvil para hacer la salida con Ángel de Brito. Él estuvo con una enorme dificultad respiratoria, con dificultad para hablar. Yo en un momento que mientras estaba armando el móvil, que lo ayudé a sentarse, que se yo, y conversamos, y él ahí me dijo: yo no sé si de esta salgo. Digo, no, si te veo fenómeno, estás con un saco divino, todo colorido, esos que usaba él, esos sacos raros. Me dice, no, dice, esta vez siento que el cuerpo no la está aguantando, no la está soportando. Todo bajito hablaba con él, estaba Elba Marcovecchio ahí a 2-3 metros, estaba su amigo y asistente y chofer y hombre de confianza, con quien uno a lo largo de los años mantiene un vínculo por ser una persona cercana, Jorge Lanata. Y en esa última entrevista yo no lo vi bien. Él tenía una enorme dificultad por respirar, pero enorme. Y no estaba chispita, ya no estaba chispita, ya no hacíamos el ida y vuelta. En alguna oportunidad que no hemos visto y que hemos conversado sobre algún tema en particular, él siempre tenía humor, sarcasmo, inteligencia, docencia, maestro. Y incluso me dio un consejo del que vamos a guardar, como buen maestro que es, sobre lo que yo hago en la calle, lo que hago cuando estoy trabajando para ustedes. Y fue muy generoso, muy generoso. Como los verdaderos grandes, un personaje que además ha dividido aguas, hay que decirlo. Es momento por ahí de recorrer sus luces y no sus sombras, porque en esto también hay que ser educado, piadoso y respetuoso con su memoria y para con todos sus seres queridos, pero ha dividido aguas en el periodismo, en algunos proyectos, incluso con ciertos virajes políticos o ideológicos, que quienes lo amaban en una época de su carrera periodística no lo querían tanto en otra, que también ha sido, como todo personaje grande de los medios, creador y hacedor de grandísimos éxitos en la gráfica, en la radio y en la televisión, pero también de grandes fracasos, de grandes proyectos que también han dejado a mucha gente enojada en el camino. Y así son estos personajes. Uno cuando por ahí abrevan la historia, hasta incluso del cine, de los Lanatas, de la historia del periodismo, y uno por ahí va a la ficción y encuentra un Citizen Kane. Y son personajes complejos, grandes hacedores de muchas cuestiones, de las cuales han marcado lo que ha venido después en cuanto al periodismo, 20, 30 años después. Hay alguna referencia y alguna anécdota que por esta hora, Gustavo, algunos rescatan del típico encuentro cuando vos te encontrás con alguien por la calle o en una empresa periodística o en nueva o en un proyecto, y por ahí te cruzás con alguien y te dice, él estás igual, como si fuera un elogio. Él
aborrecía que le dijeran que estaba igual, porque claro, seguir igual a él lo aburría. Para él la vida era cambio permanente y hasta muchas veces ha señalado que pateaba el hormiguero de un proyecto que funcionaba porque se aburría de sí mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, como buen maestro que ha dejado una generación de alumnos, yo me siento alumno de Jorge, solo de aprender de él, de mirarlo. Seguramente solamente los que estén contentos y aplaudiendo en este momento son los corruptos, los sinvergüenzas, los ladrones, los estafadores, los funcionarios deshonestos, todos aquellos a quien con su pluma, con su voz y hasta con su mirada, bien, gracias. El señor Jorge Lanata, el maestro de periodista, nos puso sobre la mesa. Así que gracias. Muy triste y muy tocado, querido amigo. Sí, te sé, te lo noto y lo sé de antes también por cosas que hemos incluso charlado antes de tener este desenlace. Así que te agradecemos también que estés haciendo el esfuerzo de salir al aire en este momento, Gustavo. Gustavo Descalzi, allí desde Uruguay, incluso el hombre que le tuvo que dar la noticia a otro referente también de los medios, nada menos que el negro González Oro. Y hablando de gente que son referentes de los medios, que está volviendo a esta casa, que me da mucho placer, lástima las circunstancias en las que estamos tomando contacto con él, es Luis Novarecio. Luis, querido, ¿cómo te va? Bueno, la formalidad de decirte buenas tardes. Estamos no por menos sorprendidos de la noticia, todos golpeados en esta tarde. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué haces, Bobby? Un placer escucharte y verte. Mira, estábamos tomando un café con Braulio, con mi esposo, y me llegó la noticia y me choqueó, me sorprendió, y yo dije, ¿por qué me sorprende tanto si era algo que estaba dentro de las chances, dentro de las altas chances, sabiendo el estado de salud de Jorge Lanata? Y creo que lo que me sorprende, primero una idiotez, ¿no? Como si la advertencia de la muerte amortiguara la muerte misma, ¿no? Pero yo creo que lo que más me provoca es tristeza, porque viste que tendemos a hablar todos en primera persona y voy a tratar de evitarlo. Yo no soy amigo de Jorge, nunca trabajé con él, solo lo conocía socialmente y de leerlo. Se murió uno de los tipos más importantes del periodismo de habla hispana del siglo XX y y si me apurás, pensando en el periodismo de nuestra América desde que se fundó, uno de los 5 tipos más importantes que ha tenido el oficio. La verdad que creo que eso es un shock. Se murió un tipo genial, un tipo extraordinario, fuera del ordinario, discutido, con el que coincidías y disentías, pero que hizo de este oficio algo mejor. Claro, en el consumo por ahí de las distintas generaciones a las que atravesó con su trabajo, hay un Lanata por ahí para cada generación. Yo soy de los que con Página 12 empezaba mi día, que no entraba al edificio de sociales y de comunicación de la UBA, si no era con los deditos manchados de la tinta de las tapas de Página 12, allí donde refundó lo que era la tapa de un diario, el estilo, pateó todo, allí donde eran aburridos, grises, formales, estructurados. Había que prepararse hasta, yo me imagino hasta la locura, Luis, de lo que debía ser cuando él salía de esas oficinas donde se tiran ideas y después hay que trasladarla a una planta que tiene que imprimir un diario o alguien que la tiene que llevar a cabo, porque te lo daba vuelta, te lo ponía en efecto espejo, te lo ponía en blanco, te la ponía toda la tapa de color negro, te la tenía de, ahí donde lo tildaron de amarillista, de color amarillo y te sacaba de un día para el otro, porque estamos hablando de un producto que es de un día para el otro, de horas, es un producto periodístico, no de una semana que es una revista. Y salía todo en color amarillo. Me imagino lo que debía ser. Bueno, a mí me atravesó ese Lanata, el de estudiar en esa época, el de consumir el Lanata de Página 12, también de la radio de Hora 25, que ha servido de modelo para tantos. Y ahí donde tocaba algo era, che, hay que empezar a hacer radio de esta manera, o parte de la radio que se hace hay que hacerla por ahí, o parte de la tele que hay que hacerla por ahí. Te habrá sorprendido también y admirado hasta como colega y hombre de los medios, ¿no? Mira, vos haces un recorrido absolutamente justo de Lanata. A los 20 y pocos hizo un diario, que, bueno, vos sos más joven que yo, por más que te eches años encima. No tanto, no tanto. Pero para nosotros, digo, para nuestra generación, todos queríamos escribir en Página y queríamos escribir como los que escribían en Página. Como escribía Sloto, Viazda. Nada, estoy pensando en estas gansadas de que cuando uno se muere por ahí se encuentra con gente que no está más. Digo, ojalá se encuentren, porque aparte daría un año de mi vida por ver esa pelea entre Sloto y Lanata. Pero digo, escribía Ernesto, Sloto, María, qué sé yo, que
Después el tipo hizo 21, 22, 23. Después vino a ese canal, a metros de donde vos estás con toda seguridad, hizo día D. Se quedó 12 minutos callado porque le habían entregado 12 minutos tarde y todos estamos... ¿Sabes qué? La Nata era un tipo magnético. Te gustara, no te gustara, te pareciera, no te pareciera. Era una de las pocas personas de este oficio, no hay más creo, que pueden mirar a cámara y hablar 40 minutos y te resulta magnético. O sea, vos no podés dejar de escuchar lo que dice la Nata. Y también era un tipo muy... Mira, estaba pensando que tuve la suerte de escribir algunas contras de crítica, las contratapas de crítica, ¿no? Entonces yo le pedí laburo. O sea, ¿viste? Yo iba y le decía, che, yo quiero dale. Me dice, no hay un mango, 2,50. Y el tipo te devolvía una mirada sobre lo que el tipo leía, le importaba lo que vos habías escrito, le parecía una gansada, te decía que era una gansada. Y entonces recién otro colega me decía, pero van a salir las voces críticas. Mira, el maestro Alejandro Dolina, cuando le elogian la literatura, es maestro, cómo me gusta lo que escribe, qué buen su libro, qué bueno. Dolina rápidamente pregunta, ¿y qué leyó usted? Para saber si leyó a Proust o leyó a nada, ¿viste? Pero pincho y cachirula, qué antiguo soy. Entonces digo, el que hoy levante un dedo y va a decir, che, pero la Nata dijo, la Nata se contradijo. Dale, ¿qué hiciste vos? Contame, que me olvidé la parte importante de lo que vos hiciste. Luis, si tenés unos minutitos, te invito a que te me quedes enganchado, y te agradezco tu generosidad, porque también lo quiero sumar, lo tenemos conectado telefónicamente a otro amigo de la casa y otro hombre que en los últimos años ha generado y ha compartido con Jorge Lanata uno de los momentos, eso que uno esperaba a nivel radio, que era el pase. Es Eduardo Feynman. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. No, por favor. Un abrazo muy grande. Hola, Luis, querido. Acá no se... Hola, Edu, sí, porque acá estamos, decimos con Luis, que ahí también te saluda, lamiéndonos las heridas públicamente, haciendo catarsis, y no por menos esperado, deja de ser menos doloroso, ¿no? Este momento, Eduardo. No, obviamente, no, un día triste. No solamente para mí en lo personal, sino me parece para el país. Porque se va un grande del periodismo argentino y un grande de la democracia de los últimos por lo menos 20 años. ¿Y vos sus investigaciones periodísticas, sus trabajos periodísticos, tanto en radio como en televisión, han provocado causas judiciales que terminaron hasta por ejemplo, en la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Claro.